Hola mis queridos drugos, es una hemorragia de placer traerles la segunda entrevista del canal. En esta ocasión tenemos a un actor que participó en uno de los grupos más populares del cine argentino, la aclamada Brigada Z con sus numerosas entregas. Y aparte de ser un actor que no únicamente trabajó en ese grupo, estuvo con Sandro, estuvo con otros músicos, participó en novelas como Violeta, Chiquititas, Esperanza Mía. Y la verdad que estoy muy contento, me hace mucha ilusión traerlo. Damas y caballeros, con ustedes, Alberto Fernández de Rosa. Adelante, preséntase. Bueno, me llamo Alberto Fernández de Rosa. En realidad, mis amigos, mi familia me llaman Paco, porque mi segundo nombre es Francisco, me llamo Alberto Francisco. Como en el colegio tenía un compañero que se llamaba también Alberto Fernández, el cura me pregunta para diferenciarnos, bueno, tú de segundo, ¿qué tienes? Y le dije, Francisco, pues entonces Paco. Y a partir de ahí fui Paco. Okay. Y bueno, nada, soy actor desde los 11 años, casi 12, y tengo ahora 78 años, así que hace, ni me acuerdo cuánto que trabajo como actor. Después, mi carrera, lógicamente, con la experiencia y con el tiempo, fue también desarrollando otros roles dentro de lo que es la actividad actoral, y he dirigido bastante teatro, he dirigido televisión, he sido también ayudante de guionistas, es decir, integrado a grupos de guionistas, he hecho producción, en televisión, en teatro. En fin, uno a través del tiempo, con el conocimiento y el oficio, ha ido cubriendo prácticamente todos los roles que tiene la actividad dramática. Dramática quiero decir teatral, ¿no? Uh-huh. Bueno, eso es lo que puedo decir así sucintamente. Como pregunta para romper el hielo, ¿de casualidad alguna vez le hicieron alguna broma con su nombre por el tema de Alberto Fernández? Por el nombre del presidente y el suyo. Hay se publicó, salió en un periódico una foto con el presidente Alberto Fernández con una camisa de color rosa, ¿no? Entonces decía abajo como chiste, Alberto Fernández de Rosa. Me copa. Voy a ver si puedo buscarlo y voy a ponerlo en pantalla, en edición esto. Bueno, por otro lado, vale la pena contar que yo, paralelamente a mi trabajo artístico, he sido siempre militante político. Desde muy chiquito, desde esa edad de los 11, 12 años, empecé una militancia política. Esa militancia política, con los años, me vinculó con Alberto Fernández, porque yo tuve un cargo siempre en el área de políticas culturales, ¿no? Mi militancia era fundamentalmente en el área de políticas culturales. Y en uno de los gobiernos me nombraron en la capital federal, que en ese entonces no era ciudad autónoma, todavía era un municipio, solamente que el presidente de la República era quien nominaba al intendente, porque al ser la ciudad donde residía el presidente de la República, bueno, la Constitución preveía que fuera el presidente de la República quien eligiera al intendente para que no hubiera conflictos de intereses y ni que estuviera el presidente de todas las provincias prisionero de un gobernador, digamos. Entonces, en esa época era intendente. Y yo fui secretario de Cultura de la ciudad de Buenos Aires. Y Alberto Fernández era en ese entonces, todavía éramos muy jóvenes todos, él era un líder de la capital federal, estaba a la cabeza de una de las distintas agrupaciones políticas de Capital Federal, y él también tuvo un cargo muy importante. Al mismo tiempo que yo tenía el mío en cultura, él tenía uno nacional, el mío era municipal.
un cargo nacional, y era la Intendencia Nacional de Seguros. Entonces, sí, y yo programé una función en la calle, de teatro callejero, con el conjunto La Negra, que fue un conjunto muy famoso, del cual se desprendieron algunos otros después, que hace un tipo de teatro aéreo, es decir, que se cuelgan, tienen que hacerlo siempre al aire libre o en grandes tinglados, porque todo transcurre entre... tiene elementos circenses muy agudos, pero una estética bien teatral y su espíritu es teatral. Y entonces yo quise hacer eso, pero eso resultaba muy caro, no por lo que para los artistas, lo más caro son los artistas, era porque tenía aparejos, cosas colgadas al aire, redes de protección, vallas la construcción alrededor del espectáculo era lo que más costaba, ¿no? Exactamente, el montaje. Entonces fui a pedir auxilio económico a varios lugares, sponsors, y caí en la Intendencia de Seguros. Y hay una anécdota que para algunos de nosotros es graciosa. Cuando él, en las últimas etapas, decidió trabajar con el que fuera después presidente, Néstor Kirchner, estaba conversando las condiciones del trabajo, en qué consistía. Además, estaba en el sur y él estaba en la capital federal. En principio, de lo que se ocupó fue de armar la gente que tenía tendencia kirchnerista, capital federal, armarla él, Alberto. Después, ser un protagonista del Entonces él estaba hablando con Kirchner por un celular, esos celulares que se abrían así, es hace bastante tiempo, y estábamos en mi casa, yo estaba cocinando yo, estaba haciendo pizzas a la parrilla. Y había un grupo de compañeros y nosotros estábamos sentados comiendo, habíamos empezado y en el parque de mi casa, parquecito, no tengo un parque 1500 en mi casa. Entonces él caminaba por el parque, iba, venía, hablando. En un momento cierra el teléfono, viene caminando, se sienta y dice: bueno, cerré con Kirchner. O sea que en mi casa consolidó su colaboración con Néstor Kirchner, su participación en ese grupo político, el que es hoy presidente de la República Argentina. A la pelota. Mira, la verdad que está muy curioso saberlo. Está chévere la anécdota. De momento quisiera alejarme un poco del tema político para poder volvernos a centrar al tema que es centro en mi canal, que es justamente el cine. Y quiero retomarlo, no porque no sea interesante lo que me está contando, sino porque justamente es como el foco. Pero igual esto lo voy a dejar, que es muy interesante, está bacán. En 1962 se estrenaron El secreto de Mónica y El televisor, siendo, según pude investigar, sus primeras participaciones en el cine argentino. ¿Cómo logró llegar a actuar en esas películas? Antes de seguir, una pequeña aclaración. Sí. Lo que hablé, vinculado al tema político, conté una anécdota. En el tema político no entré porque me parecería totalmente inoportuno, dado el carácter de la entrevista. Quería aclarar eso, que no entré en el tema político. Conté una anécdota nada más, no hablé ni de entender, ni siquiera nombré la parcialidad política. Bueno, mira, lo que pasó es que yo en ese momento estaba haciendo mucha televisión. Yo en realidad empecé en televisión a trabajar. No fue ni en teatro, ni fue en cine, fue en televisión. Medio que amo, en el que me siento, hoy a esta altura me siento cómodo en cualquier lado, en una película, en un video, en el teatro, en lo que sea. Pero en ese momento yo empecé con la televisión. Y entonces la gente que estaba armando elencos, que hacía los castings que armaba, miraba televisión. Y era muy difícil, tenía poca competencia, porque yo tenía una característica, y es que yo tenía 12 años y aparentaba 16, 15.
bueno, siempre tuve esa característica, una cosa rara con la edad, porque también tenía 16 y me llamaban para hacer papeles de 12, porque era menudito, chico, entonces daba por la madurez una cosa, la madurez histórica, y por la imagen otra. Bueno, la cuestión es que era un niño que trabajaba en la televisión y hacía a veces papeles de preadolescente. De ahí me llamaron porque me veían ahí. Ni siquiera hice casting para ninguna de las dos películas, me llamaron directamente para hacer el papel. Buscando a Mónica, que era una producción, coproducción argentino-española, y el televisor era originalmente una obra de teatro escrita por un señor que se llamaba José de Tomás, un escritor, un hombre de la radio, una persona muy vinculada al hecho artístico, que había escrito esa obra que causaba mucha gracia en el teatro donde se daba, porque daba una versión de la televisión bastante graciosa, que estaba toda la familia siempre como atrapada. Era una visión crítica de la televisión, ¿no? Sí, una visión cuando la vi ahí una visión en lo que luego se llamó la caja boba, así se denominó la televisión durante mucho tiempo acá. Entonces, bueno, y él me llamó por eso, porque me vio en televisión y me convocó. De hecho, a mí también me impresionó el televisor. Era en cierto punto mucho más moderno de lo que uno esperaría a primera vista de una película como esa. Y la verdad que, si bien yo no me atrevería a recomendarla, la verdad que es una curiosidad histórica del cine argentino muy destacable para quienes son entusiastas justamente del cine nacional. Así que la verdad que ahí lo tienen, ahí es interesante. ¿Cómo fueron esas experiencias en contraste a la televisión? Bueno, en primer lugar me resultaba tedioso, largo y cansador. La televisión en aquellos entonces todavía no tenía ningún instrumento para ser registrada. Quiero decir, no se podía grabar, era en vivo, era todo directo. Entonces uno hacía un par de ensayos, o a veces más de un par de ensayos, pasaba la letra, las situaciones, bueno, ensayaba, y después iba al piso y la hacía, y duraba lo que duraba el programa, que en ese momento los programas eran sitcoms, es decir, acá se empezó haciendo media hora, no se hacía más de media hora los programas de televisión, salvo cuando se pasaba una obra de teatro, ¿no? Pero los programas no tenían una hora ni una hora y media, eso vino mucho después, eran de media hora. Entonces el cine me resultaba estar esa cantidad de horas en el estudio, hacer una escena y después esperar, ir al camarín y esperar 3 horas, 4 para hacer la segunda escena, terriblemente tedioso. Pero había una parte de mí que disfrutaba de las diferentes técnicas, de la forma tan distinta, asombrosa y yo diría magnífica en que se hacía la televisión. El cine en relación a la televisión. Por ejemplo, te voy a explicar qué quiero decir con esta magnificencia. Okay. Uno llegaba al estudio, se abría la puerta de una casa y entraba a una casa donde estaba todo, estaba el living, el comedor, la escalera, estaban las habitaciones, por ahí no estaban las escaleras y las habitaciones estaban en otro lado, ¿no? En otro estudio o en otro lugar del estudio, arriba de la escalera exactamente. No hacía falta porque tú subías y luego entrabas en el otro estudio, la cámara te tomaba entrando a la habitación y bueno, y ya está. Pero la casa estaba entera, estaba la cocina, el living, la biblioteca, el escritorio, lo que hubiese, o si había dormitorios en el piso bajo, los dormitorios. Y entonces era asombroso porque había que filmar, entonces se sacaba una pared entera, se ponían las cámaras de ese lado y uno tenía el otro. Cuando había que hacer una toma del otro lado, se volvía a poner esa pared, se quitaba la del otro lado y se ponían las cámaras del otro lado. Esa capacidad de mover paredes, a mí me pareció, en la televisión siempre era abierto, ¿no? Eran 3 paredes, estaba la cuarta pared invisible, como en el teatro, y se hacía todo. Y ahí nos estaban poniendo y sacando, sobre todo que era todo en vivo, no había tiempo para hacer esas cosas. Esa fue una de las cuestiones que me llamó mucho la atención, porque además generaba también
una manera, una técnica de actuar diferente. En la televisión era necesario a veces falsear y forzar un poco la ubicación para que la cámara pudiera componer un cuadro armónico. No hubiera un actor parado así, quieto, y entonces la cámara cortaba uno, después cortaba al otro, sino para cuando había 3, 4 actores, hubiera una forma estética, no algo inconexo, fuera algo proporcionado. Por ejemplo, eran 2 actores adelante y uno atrás en el medio, entonces había como un triángulo y había distintas distancias, ¿no? Entonces era totalmente distinto el cine, era otra cosa, se podía actuar, entre comillas, con mayor naturalidad, porque no había que estar forzando tanto las posiciones. Eso fue algo que fue muy atractivo para mí desde el punto de vista técnico-actoral, ¿no? Qué chévere. Y no creo que te pueda hablar de mayores satisfacciones con el cine que esas. Después sí, por supuesto, la proyección, porque la proyección popular que tenía el cine, aunque la televisión era lo más difundido, lo que más videntes tenía, más público tenía, por razones lógicas, porque había mucha gente que no iba al cine o vivía lejos de los lugares donde había cine, pero la televisión la miraba. En cambio al cine iba la gente que iba específicamente al cine, o sea, era un público mucho más masivo que el del cine. Entonces eso sí, pero tenía más prestigio el cine, entonces también tenía esa satisfacción a posteriori de que uno ya había llegado al cine, ya era como, bueno, me daban algunas materias más de actor, ¿no? Era como que estaba llegando más al título de actor porque ahora hacía cine. Ok, qué chévere, la verdad. Sinceramente me alegra que lo haya logrado llegar tan lejos. Ahora vamos un par de décadas al futuro, hablando creo de lo que es uno de los puntos más importantes de su carrera como actor. ¿Cómo fue la experiencia de ser parte de la aclamada por muchos y criticada por muchos otros, la Brigada Z? Bien, también una aclaración previa. Fue una de las cosas más importantes, pero he hecho Sófocles, he hecho teatro clásico griego, por ejemplo, he hecho Shakespeare, he hecho de los actores, de los autores argentinos clásicos, que ya son clásicos, he interpretado muchos, he sacado incluso un premio por uno de ellos. Aclarado eso. Sí, o sea, yo me refiero a carrera como actor en cine, porque más o menos de acá es lo que me manejo. Igual voy a poner en pantalla los ejemplos de que usted estuvo en otras cosas. Usted estuvo en teatro, en televisión. Y yo no me voy a centrar mucho en eso, pero sí voy a andar mostrando en pantalla eso, para no dejarlo de fuera. Bien. Bueno, tú manejarás como quieras el reportaje. Yo te doy el material y te digo. Claro. El tema es que en cine también he hecho cosas muy importantes, además de la Brigada, de otros géneros. Sí, de hecho los tengo anotados acá. ¿Cómo? Que de hecho los tengo anotados acá. O sea, me vi más o menos el 75% de toda su filmografía, lo que pude, y empecé a ver un par de series para poder tener material para poder hablar acá. Y sí, así que estoy bastante metido. De hecho, con mi pareja, con la persona que te contactó, pude, con él vi algunas de las que usted estuvo. Sí, bueno, espero que no se hayan aburrido. Bueno, pero para mí es importante aclarar esas cosas, ¿no? Porque si no aparece un fenómeno que ha tenido calidad y suerte como para imponerse de manera comercial muy bien y por ahí quedan postergados en el diálogo y en el espacio público otros que tienen también muchísimo éxito. Breve Cielo, la película de David Cohn, que la pasaron hace unos días por televisión con Ana María Picchio. Sí, justo de esa tengo una pregunta ahí especial para esa película. Bien, cuando llegue con mucho gusto te la voy a contestar. Ella recibió premio a la mejor película en el Festival de Moscú de aquella época y Ana María Picchio a la mejor actriz del festival.
no la mejor actriz sudamericana, la mejor actriz del festival, ¿no? O sea, son películas de muchísimo peso. Bueno, La Brigada fue para mí una etapa, porque fueron muy continuadas, o sea, fue toda una etapa de mi vida maravillosa. No podía estar en mejores condiciones de trabajo. La productora argentina Sonofil, sus dueños, que son amigos, ¿no? El equipo que se armaba con ellos de trabajo, con el grupo de actores, el grupo de la brigada concretamente, trabajábamos muy en equipo, sobre el guión, con el autor, agregando chistes, situaciones, discutiendo la ropa que nos íbamos a poner, las características de los personajes. Realmente, desde el sello productor, o sea, digamos, los dueños de la productora, a lo que después pasaba con el público, una maravilla. Y ahí es donde yo creo que apliqué, digamos, tuve otra materia aprobada, que fue la de la masificación. Porque también, aunque yo venía de hacer un programa que se llamó Mesa de Noticias, que fue un programa legendario de la televisión argentina, que rompió con todos los cánones del humor que había en ese momento, y todo, era diario, y todos los días tenía un rating altísimo, rating que hoy no existe más, ni de lejos. Lo veía tanta gente como mira un partido de fútbol, y además eso era todos los días. Pero, a pesar, yo venía de ahí, pero hacer un éxito popular en cine, eso era también, ya era como otra categoría, era como pasar de sargento a general. Entonces también fue una época muy linda, porque además el equipo era, posiblemente me emocione porque te voy a decir que soy el último del grupo que está vivo. Los demás se han marchado todos. Entonces nos queríamos muchísimo, porque cuando uno hace esas películas, y sobre todo 5 películas que hicimos, además de que algunos de nosotros convivíamos, por ejemplo, con Gino Reni, yo además convivía en Mesa de Noticias, o sea que, y lo conocía hacía años. Con Emilito Dizzi. Yo a Emilito Dizzi lo vi dar el examen en el Conservatorio Nacional. Yo no pude estudiar porque yo me puse a trabajar de muy chico, pero me gustaba ir al conservatorio a ver el examen que daban los que estudiaban, porque de alguna forma envidiaba la cosa de... Estaba muy satisfecho con trabajar y con estar trabajando y que me fuera bien, pero el hecho de haber estudiado para mí tenía toda una aureola, ¿no? Y o sea, imagínate la amistad que había con él. Y bueno, y éramos muy amigos y nos queríamos mucho, entonces era un placer, era duro porque se trabaja 10, 12 horas, a veces como cuando hicimos en Mar del Plata, nos quedábamos en Mar del Plata, nos quedábamos 3, 4 días en Mar del Plata porque eran largas las secuencias de Mar del Plata, así que convivíamos, ya era así, una amistad, entonces el clima de trabajo, a pesar, era muy duro, como esfuerzo físico, intelectual, etc., pero estabas rodeado de tu familia, éramos una familia, ¿no? Y con anécdotas muy graciosas. Emilio Dizzi siempre fue un travieso insoportable. En una película, nosotros quedamos colgados en la rama de un avión con un actor que estaba en el elenco en ese momento, no formaba parte de la brigada, pero era un actor muy conocido. Creo que esa fue Los pilotos más locos del mundo. Creo que exactamente, fue. Los pilotos más locos del mundo. Entonces, con este actor, nosotros caímos y quedábamos en una rama de un árbol. ¡Ay, no veo nada! ¿Dónde estamos? ¡Cuidado! ¿Qué haces? ¿Dónde vas? ¿Qué? ¡No veo nada! ¡Mis anteojos! ¿Dónde están los anteojos? Bueno, la rama del árbol estaba bastante alta porque para poder tomar desde abajo con la cámara y que hubiera distancia, que no pareciera que la rama estaba aquí abajo, entonces se hizo una rama alta.
Por lo tanto, para poder hacer las tomas nosotros dos moviéndonos y hablando ahí, nos subimos con unas escaleras que trajeron, que eran escaleras que se izaban y bajaban, no sé, eran de un espacio público, no sé si de los jardines del Estado o si eran de los bomberos, no sé qué, pero nos subieron con eso, tuvimos que subir con eso. Okay. Los utileros colocaron el paracaídas que simulaba haber quedado enganchado en las ramas, estábamos nosotros ahí mirando para abajo y se hacía la escena. Bien, hacemos la escena, termina y se empiezan a ir todos. Empieza a irse un auto para allá, el colectivo donde nosotros nos cambiábamos y todo eso se va para allá, un grupo de gente se va caminando y no queda nadie. Nosotros nos mirábamos con el flaco, pero ¿qué pasa? Y no quedó nadie. Y empezamos a gritar. Eso era un páramo, era en un lugar que no era una plaza, en realidad era un lugar que camino a Ezeiza, que hay unos parques muy grandes, y ahí no va nadie, salvo los fines de semana por ahí a hacer picnic. Bueno, era un lugar en medio de la nada en ese momento. En medio de la nada, estábamos solos. Y entonces, bueno, no hay nadie, qué sé yo, esto, nada, nosotros desesperados, ¿qué vamos a hacer? Yo digo, no sé, es imposible, acá no hay con qué, si hubiera una soga o algo, me deslizo, yo siempre fui muy ágil, practiqué mucha gimnasia, si había una cuerda, podía bajar, pero no la había. Y las cuerdas del paracaídas eran finitas así, además estaban inalcanzables. Bueno, estuvimos así más de media hora, que en esa situación eran como 24 horas, ¿no? Según uno las presentaba. Y en eso empezamos a oír ladrar un perro. ¡Wow! Muy cerca. No veíamos ningún perro. Y de atrás de un árbol, ladrando, sale Emilio Dizzi. Entonces, cuando él sale, tenía un walkie-talkie en la mano. Dice, bueno, muchachos, ya están cocinados. Y empezaron a aparecer, atrás vino un auto que nos venía a buscar a nosotros, aparecieron los de la escalera, pusieron la escalera. Nos gastó una broma. Nos gastó una broma. Mira, no lo veía tan así a Emilio Dizzi. O sea, lo veía así simpático, pero no. Era permanente. Todo el tiempo. Salimos en un momento, en un parate, estábamos en vehículos que eran de la policía, ¿no? Que estaban prestados. Entonces, estaba en un parate y dice, bueno, le dice al policía que manejaba, mire, vamos a hacer una vueltita con el auto. No, dice el policía, no se puede, imagínese que, pero dele, qué sé yo, le habló, lo convenció. Mientras tanto nosotros fuimos subiendo al auto, estábamos los demás arriba del auto, y en un momento Emilio lo palmea así, ¡zum!, se mete en el auto y salimos. Bueno, hicimos boletas de tránsito. Detuvimos a una persona y la palpamos de armas. Que después le dijimos quiénes éramos y el hombre se mataba de la risa. Y a los de las multas le mostramos que era un papelito de que anotar que no había ningún talonario de multa, ¿no? Uh-huh. Pero nos divertimos tanto. Y como remate hicimos algo que nos pareció maravilloso, que es que entramos en una pizzería y nos hicimos regalar una pizza y nos fuimos con la pizza, como en general con los servidores públicos ocurre no permanentemente, pero bastante común que el comerciante les regale lo que les da, pizza, sándwiches, es algo muy común. Y no, acá en Nueva York también. Sí. Y bueno, y salimos con la pizza. Y eso era Emilio, el que instigaba, que hacía todo eso era Emilio. No paraba un segundo. A ver, en vista de que que ya tengo la mitad del tiempo ahí cubierto que usted me ha ofrecido, voy a ir un poquito más acelerado con las preguntas. No por falta de interés, sino al contrario, pero porque quiero saber más. Dale. Yo sintetizo más también. Continuando hilo de preguntas referentes a esta época, y ya aprovechando que rompimos el hielo,
¿Cómo afrontó hacer las escenas vestido de monja o de gitana? La de monja me acuerdo que fue en la de... fue Yo he en sido un la... travesti, sí. Sí, en la película. Bueno, yo he Sí, sido un travesti en Vida Social entre permanente. los ninjas, y la otra creo que fue en Los Bañeros, la que fue de gitana. No me acuerdo. Exacto. Mira, yo he sido un travesti permanente. Yo hice una obra de teatro que se llamó Orquesta de Señoritas, que la representé 8 años. Y éramos hombres, era una obra de Jean Anouilh, el autor francés, donde el criterio de puesta fue que los personajes femeninos fueran interpretadas por hombres para acentuar más lo grotesca de la situación, lo dramática, la mezcla de humor y de tragedia, porque era la época de la posguerra, una época muy dura en Europa. Y esa obra, como mujer, donde me tomaba, como todos mis compañeros, 1 hora para maquillarme antes de entrar a escena. Haciendo esa obra, un día estábamos en una sala muy pequeña, esa obra que fue premiada en España, fue premiada en Italia, fue premiada en Uruguay, en Chile, en Argentina, ni que hablar. En España estuvimos casi 3 años trabajando. Bueno, ahí hice todo ese tiempo un personaje femenino. Un día estábamos en una sala pequeña cuyos baños los compartían los actores y el público. Había un cortinado, cuando empezaba la función tú te metías por el cortinado ese porque tenía una sola entrada, entonces no había una entrada de artistas, entonces entrabas por ahí, te metías ahí, después empezaba a entrar el público, a nosotros no nos veían, estábamos en nuestros camarines, y durante la función, si querías ir al baño, como el público estaba todo sentado, tú salías por esa cortina, entrabas al baño y nadie te veía. Entonces yo estaba trabajando, me faltaba un ratito para volver a entrar a escena y entro al baño. Entonces entro al baño y había un señor en el mingitorio. Entonces el señor se vuelve, me mira y dice, ¡ay, perdón! Me dice, ¡ay, discúlpeme! Bueno, qué suerte que he tenido, me dice. Es usted muy bonita. ¡Qué genialidad! Digo, muchas gracias, le digo. Y me llamo Alberto. Bueno, fue tan gracioso, pero tan gracioso. Además fue el piropo más lindo. Como hombre nunca me han dicho un piropo tan lindo, ¿no? Porque además la manera en que me miró, realmente me sentí bonita. Bueno, esa es una anécdota que te puedo contar. Y luego yo hacía en ese programa... Vale, ahora esta anécdota. Y en Mesa de Noticias, ese programa cómico que tuvo tanto éxito en la televisión, yo hacía de mi personaje y de mi hermana. En realidad era mi personaje que se vestía de mujer y tenía un documento falsificado como su hermana para cobrar 2 sueldos. Entonces cobraba un sueldo y el sueldo de la hermana, ¿no? Pero también era ese personaje femenino. Y en una obra para niños que hice, el Teatro, que es un teatro muy importante que hay acá, un teatro que pertenece a la ciudad de Buenos Aires, en una obra para niños que hice inaugurando la sala Casa Cubierta del Teatro San Martín, una sala en la que no se había hecho teatro nunca, se habían hecho unas conferencias nada más, y la inauguramos con la compañía en la que estaba yo 1 año, y al año siguiente una obra que hacía una tía. No toda la obra, porque hacía varias sketches, pero un sketch hacía una tía. Entonces, bueno, los chicos me llamaban tía y todo eso. Te quiero decir que de hecho me he travestido en muchísimas oportunidades. Me alegro que lo di así con orgullo en el pecho. Sí, lo hice y estuvo chévere. Lo digo con orgullo porque creo que lo hice bien, porque mi concepto no era... como a veces les ocurre a algunos actores, que era acentuar los rangos masculinos, como diciendo yo no soy mujer, soy hombre. Yo lo que intentaba es buscar mis aspectos femeninos para apoyarme en ellos para hacer, porque todos tenemos todos los aspectos. De hecho tenemos mamas no desarrolladas, pero las tenemos y a veces está en nuestra conducta, en nuestra... Bueno, no voy a dar una clase de biología, pero lo real es que yo me sentía orgulloso porque yo me sentía mujer cuando lo hacía y el público me percibía de esa manera. Yo en la obra de teatro, sobre todo, era un segundo la sorpresa del público y después éramos mujeres, no, para nada.
pero era terrible por esos rostros, ¿no?, masculinos, con esas tragedias femeninas y esa época de posguerra le daba. Y por otro lado era re cómico, la gente se moría de risa. Ídolo. La tercera pregunta para esto vendría siendo una que específicamente me pidió mi pololo que hiciera. ¿Cómo era Paolo en el set? Un encanto. Un muchacho amoroso, humilde, de actitud. Eso tenía una popularidad muy grande, ¿no?, en ese momento. Pero él no era así orgulloso, ¿no?, macanudo y muy serio en el trabajo, muy dedicado, muy escuchando al director, haciendo. A veces nosotros le aconsejábamos porque lógicamente nosotros teníamos mucha más experiencia que él. Él era un monologuista, entonces en eso lo manejaba como los dioses, pero manejarse en un estudio de cine con unos atorrantes como éramos nosotros, era difícil. Entonces realmente fue un personaje que recuerdo con muchísimo cariño. Qué irónico, yo me imaginaba los papeles invertidos, así que él era más bromista y que Dizzy era más serio. Yo me lo imaginaba al revés. No, él no bromeaba nada en el trabajo. El trabajo trabajaba. Se ponía muy gracioso cuando venían las tomas. Ahí sí le salía la gracia. Pero en el trabajo era serio. Qué curioso. Una nueva faceta, la verdad. Y está muy chévere verlo. Dando otro giro, en este caso yendo para el lado más musical, ¿cómo fue trabajar con Sandro en la película Destino de un Capricho? Durante la filmación, Sandro cambiaba de ropa prácticamente en cada escena, porque además es una exigencia de ese género, hay que vestirlo bien, tiene que quedarse. En una de esas oportunidades tenía puesto un traje con una tela que él se compró en Nueva York. Era una tela gris que tenía un cierto brillo en algunos momentos y en algunos ángulos, y el traje era muy elegante. En una época eran solapas muy anchas, era cruzado, y bromeando, me pongo cuando termine la película me lo regalase. Bueno. Cuando terminó la película fuimos a doblar, porque en esa época se doblaba, había muchas escenas que no se podía poner micrófono directo porque había mucho ruido. No es como ahora que te ponen una cucaracha o te lo aprietan acá, no se ve el micrófono y es perfecto. Bueno, no. Entonces terminamos el doblaje y viene Pescadito, era el que trabajaba de chofer, era empleado en realidad de Argentina Sonofilm, de la productora, no de Sandro, pero lo atendía a Sandro. La productora se lo había puesto para que fuera el nexo con... bueno, entonces Sandro estaba todo el día, trabajaba en toda la película. Nosotros, en mi caso, yo hice algunas escenas, unas cuantas, pero no actuaba toda la película, él estaba todos los días. Entonces, bueno, entonces viene ese último día. Yo entro a mi camarín después del doblaje y entra Pescadito con una funda y me dice: esto te lo manda Roberto. Roberto era Sandro, ¿no? Bueno. Entonces, bueno, me terminé todo. Después que me termino de lavar, de todo, abro para ver qué era. Era el traje. Y en el bolsillo decía: espero que te quede bien, petizo. Además, en este bolsillo de este papelito hay un abrazo. Qué copado. Ese era Sandro. Y él era bastante más alto que yo, pero la estructura, el traje me quedó... únicamente tuve que acortar las mangas y las perneras. Me quedó perfecto. Con ese traje me casé en Madrid con mi última esposa. Fabuloso. Sí, ese era Sandro, para que veas el personaje, ¿no? La verdad que justamente me da curiosidad eso de cómo era Sandro, porque en las películas es como que el tipo perfecto, básicamente, y acá es como que cómo habrá sido el proceso, y por eso me llama mucho la atención que haya sido, por lo que según lo que usted me cuenta, un buen tipo dentro de todo, estaba bastante copado. Era un buen tipo, muy tímido. Era un tipo que
se tomaba él, porque yo después no trabajé en otra película, pero sí estuve de visita en otras películas, y siempre igual, se tomaba a su cargo el buen humor del equipo. Entonces era el general, en una proporción importante, esos actores protagonistas, sobre todo una figura como él, que era mucho más que cualquier protagonista de nada, era como Pelé en el fútbol, o Maradona, o Messi, o José Negrete en México. Era una figura, ¿viste? Importantísima, se paraba el tránsito en la calle cuando él pasaba. Pero su cosa era de muchacho porteño, de barrio, y todo el tiempo era amable con todo el mundo, una bonomía, levantaba, o sea, nadie, nunca lo vi con cara de mal humor, lo cual es imposible. Esas figuras siempre se enojan por algo, o por ahí están bien en general, pero vienen un día cruzados y entonces no se puede, hay que esperar. No, él era un divino total. Y además era un gran músico. A veces en los parates, en los parates de la filmación, se sentaba, había un piano en el decorado, porque, había un piano. Y entonces se sentaba y tocaba. Él cantaba jazz muy bien, cantaba blues, pero muy bien, te digo, no es que más o menos, cantaba muy bien. Y por ahí cantaba un tanguito. No era pianista, pero era músico y sabía tocar los acordes perfectamente. Por ahí no tocaba melodías un poquitito, pero se acompañaba con el piano. Se defendía en su labor. Sí. Para acompañarse viene como alguien que toca la guitarra y solamente toca acordes, pero se acompaña con los acordes. No, por ahí no puntea, no hace la melodía, pero bueno, entonces el piano, eso lo tocaba bien. Y era muy afinado. Y cantaba bien los voces, lo escuchabas cantar los blues y te parecía estar en New Orleans, ¿no? Y cantaba tangos, y él era un reo de barrio, porque él era eso. Así que el tango le salía del corazón. Qué genialidad. Y en el caso de José Gómez Romero, Diango, que usted estuvo en la película El mundo es de los jóvenes, ¿fue una experiencia similar o hubo algo diferente? Diango era más reservado, no compartía tanto con todo el mundo, hacía sus cosas y se retiraba a su lugar, pero era un hombre muy, te diría, muy educado y conceptuoso, ¿no? Conceptuoso quiere decir que se guarda respeto hacia el otro, ¿no? Y muy educado. Y llegamos a charlar mucho. Yo soy, como te habrás dado cuenta, muy charlatán, y yo no resisto a hablar con los que trabajo. Y e incluso yo soy hijo de asturianos, ¿no? Bueno, que soy un argentino, tengo sangre napolitana, vasco-francesa y asturiana, ¿no? Una de mis ramas es toda asturiana y la otra es mitad francesa, mitad italiana. Y entonces, yo le hablé de mi abuela asturiana y mi abuelo asturianos, ¿no? Y él me enseñó una canción asturiana, ¿no? Muy bonita, que después se la escuché cantar, la tiene grabada en algún lado. Ahora tengo que pistearla, porque esto fue últimamente que la escuché. Yo no sabía que él la había grabado, él me hablaba, un amigo mío, dice, yo tengo un amigo que es asturiano. Y ese amigo asturiano me ha compuesto una canción y te la voy a cantar. Y entonces, oye, y me la cantaba. Pasariños que vais volando, decidle a ella, que en las noches de luna me acuerdo de ella. Bueno, era preciosa la canción, no cantada por mí, cantada por él, era una maravilla. Y bueno, pero era un tipo así, que él era buen compañero, era serio en el trabajo, pero no era de socializar mucho, era más reservado. Ok. Era justo lo que yo esperaba escuchar de Sandro, más por decía, no puede ser tan perfecto Sandro. Un coqueto agregado, está muy chévere saber esto. Y acá vamos con una pregunta que yo la venía anticipando ya de antes, que es la de Breve Cielo. Para mis queridos drugos, en el año 1969 se estrenó la película
valga la redundancia, Breve Cielo, dirigida por David José Con, creo que se diría así. Así El se cual dice. fue tu primer papel protagónico en un largometraje, tengo entendido. ¿Cómo... papel protagónico en solitario, me refiero. ¿Cómo afrontaste ese proyecto? Yo creo, hoy en día, me critico, creo que me faltaba madurez actoral todavía. Yo era un actor ya con mucha... Yo tenía 25 años ahí, 24, 23. 23, bueno, 22, 23 años tenía. 20 y Exactamente. poco. Ya tenía, yo trabajaba desde los, como te he dicho, desde los 11, 12, o sea que tenía mucha experiencia, pero tenía poco estudio, o sea, yo después con los años, la experiencia la fui analizando, o sea, haciendo de eso objeto de estudio, porque nunca fui a algún taller alguna vez, muy poco, yo aprendía con los directores eran para mí mis maestros, ¿no? Aprender la técnica, y creo que me faltaba un poco de madurez, porque hubiera disfrutado más, hubiera profundizado más algunas cosas. De todas formas, estoy conforme con lo que veo, pero tengo esa crítica, creo que podía haber hecho mucho más con ese papel. Además tenía un monstruo de actriz al lado, porque la Picchio es una actriz, pero enorme, enorme. La actriz es tan buena actriz. Cuando ella, un primer trabajo que hizo fue en una obra de teatro en la que ella no salía al escenario. La obra se llama Los Prójimos, es de un autor clásico argentino, Carlos Gorostiza. La obra es un encuentro de una gente de clase media, de una reunión social que están hablando y qué sé yo qué, y se empiezan a oír gritos desesperados de alguien que pide auxilio, de femeninos, y se ve toda la mentalidad pequeña, egoísta, ¿no? Pequeño burguesa, de esta gente que hablaba y dice, no salgas, pero si salimos, y si después tenemos que declarar en la policía algo, eso, bueno, pero hay que auxiliar, es alguien que está pidiendo auxilio. Sí, pero es muy peligroso, vos sabés cómo es, por ahí está peleando con alguien, uno sale lastimado también, nosotros tenemos hijos, era todo eso lo que hacía. Bueno, y era Ana María Picchio, a un lado del escenario, sin que se la viera, era la que gritaba. Para hacerlo la ayudaba un maquinista del teatro, que la agarraba del brazo y ella tironeaba y él la tironeaba así. Si tú los veías parecía una escena de pelea entre ellos dos. Era todo lo contrario, era un trabajo. Entonces él la ayudaba, entonces ella podía hacer fuerza y salía todo, los gritos salían, realmente parecía que estaban peleándole y pegándole a alguien, ¿no? Un día viene de visita al teatro otro maquinista que viene a visitar a la gente del teatro. Entonces, ese maquinista viene de la calle, va por el pasillito del costado, abre el costadito y entra al escenario. Y se los ve a Ana María Picchio y a este muchacho tironeando así. Se fue encima, lo sacó al tipo y casi le pega. ¿Qué quiere decir esto? Que la tesis de la obra fue absolutamente desnaturalizada, fue contrariada, fue negada por lo que hizo este muchacho de pueblo, que entró y cuando vio a alguien en apuro sí se metió, se comprometió y trató de salvarla. Era la tesis contraria a la que la obra de teatro exhibía todas las noches durante 1 hora y media. No, la verdad que justo, aparte de anecdótico y aparte de hablar muy bien de la actriz, justamente funciona como metamensaje casi, es fantástico. Sí. La escena en sí es una ideología, configura una ideología o la expresa, ¿no? Bueno, me pareció interesante contarte eso de la Picchio para mostrar eso, lo que vos señalás también, la calidad de la actriz y la calidad humana a veces de la gente, ¿no? Que no es la que uno por ahí siempre cree que somos malos, somos una porquería, todo lo hacemos mal, y a veces el alma y el espíritu están en algún lado, ¿no? La calidad, los valores en algún lado están, cada vez más vilipendiados, cada vez más golpeados, cada vez más echados a la bolsa, pero están. Fantástico, la verdad. Acá quiero hacer una pequeña acotación, que esto seguramente lo corte,
pero quería comentárselo a usted más ahí. Hace poco yo tuve que actuar en un corto por un tema de la universidad y casi me agarró la policía, porque yo tenía que interpretar un papel secundario en el que yo puteaba a un ladrón. Y tenía como, la gente me agarraba y yo tenía que decir como que no, yo lo quiero ir a golpear. Y resulta que vino la policía, pensando que yo estaba de verdad recontra sacado. Y básicamente el tipo que estaba ahí de seguridad atrás nuestro, porque estaba ahí tipo los autos, ¿vio? Tuvieron que decirle a los policías, no estamos haciendo nada acá, nada malo, el chico está actuando. Y yo era como que, no. Pero se lo recontra creyeron, por poco no me agarran. Y yo era como, no, yo estoy tranquilo, yo estoy bien. Pero a mí me dio mucha gracia porque era como que no estaban del todo seguros que yo estaba actuando. Pero no, sí, hicimos la toma un par de veces y de hecho extendimos esa misma escena porque a la directora le encantó como básicamente recalcinea puteadas al pobre ladrón que está ahí. Yo decía, no, Místico, perdona por haberte puteado. Porque era como, a ver, sé que estábamos actuando, pero me da un coso haberlo puteado tan fuerte y tan feo, la verdad. Está divertido. Bueno, varias reflexiones. Una, bueno, el hecho de que estabas como sacado, no, seguramente estabas sacado, porque hay una cuestión que, porque te salió bien, evidentemente, si te creyeron, tenía credibilidad la escena, estaba bien hecha, ¿no? Bueno. No, es que acá no hay mucho que pensar, es así. Por lo menos desde el punto de vista actoral cumplió con su función, quiere decir que estaba bien hecha. Bien. Y viene de parte de un actor, así que mil gracias. Bueno, entonces, hay una tesis que dice que el actor es un buen mentiroso, es alguien que sabe mentir bien. Uh-huh. Eso está totalmente alejado de la realidad. Y quien dice eso es porque es muy ignorante con respecto a las cosas del teatro, o no ha tenido el tiempo de dedicar un pensamiento al hecho. El actor es un hombre que busca, o una mujer, que buscan desesperadamente la verdad, porque el actor lo que hace es estudiar su personaje, analizarlo, meterlo adentro suyo, o él meterse en la piel del personaje, y tratar de representar esa verdad. ¿Cuál es la verdad de ese ser? Entonces no es un mentiroso, es un investigador, es un laboratorista, un artista, porque el artista también es eso, es un tipo que experimenta, que muestra distintas facetas, ¿no? Que busca incluso proyecciones de lo que está, por ejemplo, un pintor de lo que está pintando, no pinta exactamente lo que está ahí, sino que hace una proyección de eso según la corriente estética a la que pertenezca. Y el actor es un tipo que busca la verdad, pero tosudamente, y ensaya horas y horas para eso, para que sea verídico, para que haya verosimilitud en lo que hace, ¿no? Uh-huh. Entonces, cuando lo consigue, o sea, cuando se te da ese crédito, el que mira se asusta de verdad y va, interviene, es que lograste una verdad. ¿Y esa verdad dónde está? Si es mentiroso, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Está colgada del techo? ¿Está pegada en la pared? No, está en el cuerpo de ese tipo que está actuando. Entonces, él logró imponer la verdad ahí adelante, una verdad que no estaba, porque es una ficción, es una obra de teatro. Entonces, un poco el artista siempre tiene un complejo de Dios, porque se dice que Dios es el autor de todo lo creado, y eso que el actor logró es una creación que no había, que no estaba. Posiblemente sea Dios el que lo inspiró, pero es una realidad nueva que no había, por eso se dice que tenemos complejo de Dios, ¿no? Todos los artistas, los músicos, los poetas. Entonces, el actor no miente, el actor dice la verdad a la que él puede llegar, a la que su talento y su técnica le permitan, pero dice la verdad. Entonces, y esa escena que hiciste, vos lo que hiciste fue una intervención en el mundo de la realidad, interviniste con otra realidad que no existía, ese es nuestro trabajo, en ese sitio, y con verosimilitud. Porque los efectos que causaste son los mismos que hubiera causado el hecho si fuese un hecho que hubiera ocurrido entre los parámetros de la realidad, ¿no?
Ese es el comentario que puedo hacerte de la pregunta. Me siento terriblemente honrado. De repente tengo el ánimo a full. De repente pienso, voy a actuar en una película, me voy a comer el mundo. Che, ya está. Bueno, okay. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Hay que estudiar. A mí me gustaría mucho. A mí me gustaría mucho, la verdad. De momento mandé uno que otro currículum porque tengo ganas así de trabajar en algo así. Este julio voy a trabajar con mi pololo en el lugar donde él hace sus cosas. Así que voy a aprovechar ahí, voy a tener un poco más de experiencia, porque la verdad que me copa la idea de ganar experiencia, trabajar aunque sea en cosas chiquititas, pero siempre ir adelante lo mejor que puedo. Me entusiasma mucho. Si cabe una recomendación, búscate un taller de teatro y practica, porque el actor necesita, a mí eso me lo hizo la vida porque yo trabajaba permanentemente, entonces estaba como haciendo un taller con los distintos directores y todo eso, pero hoy en día eso no sucede, no ocurre. Entonces, un buen taller te entrena, porque el entrenamiento de un atleta es lo mismo que el entrenamiento de un actor. Hay que aprender de los bailarines. Los bailarines, verás tú, que están 8 horas, 10 horas, ¿no es cierto? Y salen de una clase de danza contemporánea y se meten en una de música clásica y se meten en una de yoga para trabajar el cuerpo. El bailarín es muy difícil. Los actores somos más, como está más cerca de la vida misma, de lo cotidiano, el bailarín es una representación a través de una técnica física. En cambio, el actor es de todo el cuerpo y la voz, etc. Yo te recomiendo, si podés, tener un taller. En Buenos Aires está lleno. ¿Tú vives en capital o en provincia? Vivo en... Escena desaparecida. Bueno, es para que lo pienses, pensalo, pero aparte de que está muy bien el currículum y todo para ir a probarse en el terreno, pero viene muy bien porque además en esos talleres tomás contacto con otros actores, por ahí arman una experiencia de armar una obra de teatro y la representan, entonces todo eso te va fogueando y te va dando técnica y entrenamiento. En realidad los actores no debiéramos nunca de dejar el entrenamiento. Hay muchos actores, muchos muy conocidos que tú ves en las pantallas y todo, que hacen taller, trabajan, son famosos, conocidos y además hacen taller siempre para estar como un atleta, ¿no? Listo. Aprovecho este corte brusco para recomendarles que vean Pajarito Gómez. Muy buena película. Si bien no soy únicamente así en el rubro de actuación, a mí me gusta, por ejemplo, todo. Me entusiasma mucho la dirección. De hecho, antes de empezar la universidad ya había hecho un corto llamado Dos Labios Azules, que de hecho lo tengo en el canal, que había ganado una distinción internacional en un concurso de cortometrajes inclusivos, tal. Yo estaba re contento porque decían, los ganadores fueron 5 y mandaron el mail y estaba tercero. Y era como, con el grupo estábamos todos re contentos, tal. A ver, algo que no me copó mucho es que le dieron el premio, así como que en vez de el nombre del grupo, estaba el nombre de la escuela y yo estaba como que, no. A mí no me gustó porque la escuela, como todo el salón en el que yo estaba, ninguno me ayudó. Tuve que buscar gente de otros salones para que se copara y me ayudara, porque era como, ¿me ayudo con esto? Todo mi salón me echó de la cara, era como ni pedo, y era como, desgraciados. Sí, pero muy feo, sí, muy feo. Salió bastante bien. Y seguí haciendo, hice varios más y sigo haciendo. Bueno, mira, el tema del actor para el director es muy importante, porque es una gran carencia de los directores de video, ¿no? Sea cinta o sea lo que sea, digamos, de cine, porque en general es algo que no tienen muy bien. Son muy poquitos los directores de cine que saben dirigir actores. El director de cine en general sabe pedirte lo que quiere, ¿no? Quiero que estés enojado. Bueno, entonces tú te enojas y te pones enojado, pero no es eso. El director lo que tiene que hacer es hacer un trazado de ese camino contigo, ayudarte, motivarte, contenerte, tirarte elementos. Es como que hay que hacer un jugo en la licuadora y él te alcanza, te corta los trocitos de
fruta para que los pongas adentro del licuador y te alcance Vi en el una agua. entrevista, creo que fue a los actores del lado oscuro del corazón, no sé si la vio, que Eliseo No. Subiela, su manera de dirigir actores era como si fuera un psicólogo, básicamente. Eliseo tiene una ligereza, es decir, una liviandad que provoca que se evapore la exigencia. Es decir, él exige, porque él se exige a sí mismo, pero no lo exige en palabras, sino en hechos. La gente realmente da todo lo que tiene en los rodajes del liceo, porque el clima es tan fantástico y es realmente de trabajo y de concentración y de diversión, que produce mucho placer. Entonces se da una exigencia conjunta que no hace que sea un agobio, ¿no? Hemos filmado con 45 grados de calor, 50 grados de calor en un estudio, cosas complicadísimas, y nadie se quejó, ¿no? Y realmente esto provoca como que todos nos pongamos la camiseta. En particular en lo actoral, Eliseo para mí es muy, muy sabio, porque con cada actor tiene una técnica absolutamente diferente, personal, ¿no? ¿Usted qué opina al respecto de esa metodología? Está bien, es una vía. Hay muchos estilos de dirección, muchos estilos. Sería larguísimo, tendría que dar una charla sobre eso. Pero el apoyarse en lo psicológico es una buena medida, porque ahí hay una columna en la cual apoyarse, hay senderos para llegar al personaje, senderos del funcionamiento psicológico, si tiene una neurosis, qué tipo de neurosis, su origen, qué pasó, entonces aparece la historia de la persona, aparecen sus relaciones, sus vínculos sociales, aparece su entorno social, es un buen camino. De todas maneras, en una dirección completa, en un buen director, siempre depende del género, porque si haces teatro del absurdo, a lo mejor lo psicológico no se toca, o a lo mejor sí también, pero siempre un buen director, digamos, el nivel de lo psicológico se toca, se usa, ¿no? Pero va desde lo físico, desde marcarte hasta físicamente, a las acciones físicas, a insistir mucho en el análisis de la época, ponele, pero lo psicológico en un buen director forma parte del combo, digamos, ¿no? Recomiendo, ya que estoy acá, que a mí me sirvió para un poco entender al actor, tanto como para ejecutarlo como para dirigirlo. En mi poca experiencia, pero para la gente que le gusta el tema le va a servir el Manual del Actor, el libro de Konstantin Stanislavski. No sé si usted lo ubica, al autor. Bueno, Stanislavski es el autor, todo su producido ocupa 3 tomos, 3 gruesos tomos. Ese libro que tú mencionas, que es buenísimo que lo tengas, es solo una parte, ¿no? Sí. No, pero también para que se introduzcan, porque recomendar 3 volúmenes enormes como que puede intimidar un poco a las personas. De hecho, yo lo vi y dije, epa, voy bocado a bocado, si no... Bueno, ser un poco abrumador está bien, en ese sentido. Está bien, pero ese libro que tú señalas está bien, porque para un estudiante que entra en un grupo o un actor que está y nunca ha teorizado, es el libro que hay que darle para que arranque con algo donde Exacto. Se expresa las bases del sistema. Aprovecho este corte abrupto para recomendarles Stanislavski para principiantes. Stanislavski se llega por 2 vías. Una es por lo que se llama el sistema de Stanislavski, que es la forma en que él enseñaba su forma de hacer teatro. Y el otro es el método. El método es la adaptación de Stanislavski que hicieron los norteamericanos, de cual sale toda la escuela actoral moderna, hablo del siglo XX, ¿no? Los grandes actores, Marlon Brando, por ejemplo, y así te podría nombrar muchísimos, un maestro de teatro lo tomó porque Stanislavski hizo una gira y estuvo en Estados Unidos mucho tiempo, y entonces transmitió el sistema de Stanislavski, que los norteamericanos convirtieron, se llamó porque era el norteamericano el método y el otro quedó como sistema. Y
el método es un poco una adaptación de lo de Stanislavski más al espíritu norteamericano, pero respeta muy las bases, bueno, y no hay ningún teórico, ¿no? Grotowski, Rubén Barba, otros teóricos del teatro que han venido después, algunos que fueron alumnos de Stanislavski y después siguieron dando clases, incluso una argentina que enseñó acá, que fue la maestra de Alfredo Alcón, Edith Krila, que fueron compañeros de Stanislavski, que lo conocieron a Stanislavski, ¿no? Y vinieron a la Argentina y me enseñaron acá, por ejemplo, bueno, Edith Krila. Y no hay ninguno de los más modernos que no tenga que recurrir. Es como si en psicología no recurres a Freud. Freud está superado en algunos aspectos, ¿no? La terapia gestáltica tiene alguna, bueno, y otros gente del ámbito de la psiquiatría lo ha superado a Freud, o ha superado aspectos, y Stanislavski ha sido superado en algunos aspectos, pero es como la base de la cual no se puede eludir, nadie la puede eludir, porque ahí está todo el secreto de la actuación. Así que está bien que recomiendes ese libro, porque es un libro liminar con total vigencia y presente en todas las técnicas posteriores. Claro que sí. Acá ya me quedan 3 preguntitas nomás, ahí ya las termino. ¿Cuál fue la experiencia que más lo desafió como actor? Ya sea en teatro, cine, televisión, como usted desee. Bueno, va a parecer un poco vulgar cómo voy a empezar mi respuesta, pero en realidad cada actuación es un desafío, porque esa cámara muda, ese ojo mudo que está ahí, que no te contesta nada, frente al cual tenés que actuar y no sabés qué le pasa al que te mira, es un desafío enorme. Y cuando está el público también es un desafío, porque nunca sabes cómo va a reaccionar, y además corren los días y ves que un público reacciona de una forma absolutamente distinta a otro, o sea que siempre es un desafío. Pero el espíritu de tu pregunta, hay que ir ahí para responder. Tengo una reciente que no sé si es la más... a ver, bueno, ya sé cuál fue. Mi primera obra de teatro, la primera obra de teatro fue un espectáculo para niños que hice en un teatro grande de la calle Corrientes, que hacía el protagonista, y bueno, y fue mi primera cosa así con público. Yo hacía un poquito de televisión nada más, entonces, pero fue trabajar en el año 1960 con Luisa Beil, que era una actriz de origen catalán. Ella había nacido en Montevideo, no en España, pero era de familia catalana, de todos actores, era de esas viejas familias y en la gira por acá, su madre la parió en Montevideo. Y ella después, al poco tiempo, vino a Buenos Aires, se casó en Buenos Aires y vivía en Buenos Aires, y era una figura. Ha hecho cine, no demasiado cine, porque tenía unas marcas grandes acá de ojeras, como estas que ves en mi cara, y entonces era una bonita mujer y todo, pero eso en cine complicaba un poco por las luces. Hizo cine igual, porque era de mucho talento, tenía un talento, era una actriz pero extraordinaria. Y yo hice el hijo de ella en una obra, que es esa la primera que hice en teatro tan importante, y ser el hijo de Luisa Beil, y tenía escenas de igual a igual. Quiero decir, de igual a igual, que el peso dramático de la situación estaba repartido entre la madre y el hijo por igual. No era que el hijo por ahí entraba, era como un personaje auxiliar, no, era en escena donde se planteaba realmente la dramática de la obra, el gran conflicto de la obra, ¿no? Lucy Crown, de Jean-Pierre Humont. Humont es un actor francés, además escritor de teatro, que viajó a la Argentina para el estreno, así que imagínate la importancia de esa obra, de esa actriz y de ese teatro. Eso fue el desafío más grande de mi vida, poder hacer eso y que ella un día dijera que yo era un gran actor, ¿no? Yo era es un niño, pero es un gran actor, dijo en un reportaje de un diario, del diario La Nación.
porque me aplaudían a telón abierto. Yo terminaba abrazado llorando a mi madre y el público aplaudía, era una emoción. Y cuando salíamos al escenario, yo estaba de la mano de ella, porque estábamos de un lado el marido, del otro el hijo, y después el otro hijo, porque la obra seguía y aparecía mi personaje de grande, que lo hacía Juan Carlos Barbieri, un buen actor argentino, después se fue a vivir a Estados Unidos, y yo saludaba al lado de ella, y ella a veces hacía así, señalándome, ¿no? Era bueno, una cosa enorme. Un peso, parecía tener un ropero en la cabeza. Y esa era una gran responsabilidad. Todos los días era la responsabilidad, salir, pararme al lado de Luisa y hacer aquella escena. Hacía otras más, pero esa era de mi actuación, de mi participación, la más densa, la más fuerte. Ese fue el desafío más grande. Qué genialidad, la verdad. Yéndonos a otro terreno, ¿hubo algún papel que rechazaste, pero te arrepentiste con el tiempo? No. Menos mal. No. Bueno, menos mal, la verdad. Sí, eso. Ay, qué feo. Qué feo. O sea, es una pregunta un poco así, que toca un poco sensible, pero es una pregunta interesante. Pero vos sabés que hay casos. Yo conozco. Sí, por eso mismo. Sí, la verdad que menos mal que no lo tiene usted. Por suerte no me tocó eso. Siempre, en realidad lo que me hicieron, lo que me llamaron, si no lo hice, no fue algo que después tuvo una gran trascendencia. Y bueno, y lo que hice tuvo éxito, no, pero estuve, o sea que no lo rechacé, por lo tanto no, como ejemplo no entraría. La última película en la que actuaste fue en el 2021, el largometraje Máquina para el Alma, ópera prima de Ana Laura Montserrat. ¿Cómo se siente actuar después de tantos años de trayectoria? La película se llama Máquina para ver el alma. Máquina para ver el alma, porque justamente tiene que ver con eso, ¿no? En primer lugar, fue una experiencia muy interesante. Voy a explicarte lo que va pasando a mi edad. Actores como yo, en el medio, que es un ámbito pequeño, no es muy grande, no hay nadie que no me conozca. Haya trabajado conmigo o no, me puede haber visto de niño en algo, o si no, entre los actores somos muy de contar anécdotas y siempre alguno ha hablado en algún lugar en que ese actor que no me conoce han hablado de mí, seguro, como de Emilio Dizzi, como de Alfredo Alcón, como de muchos viejos, actores más conocidos y actores que no son tan conocidos, pero en el medio sí son conocidos, ¿no? Uh-huh. Entonces, y en mi caso, que yo fui además secretario general del sindicato de los actores, tengo una trayectoria fui maestro también, en fin, director. Entonces, hay algo que es como en los oficios, como en la carpintería, está el maestro, está el aprendiz, y en el medio el oficial, ¿no? El primer oficial, y a veces hay hasta un oficial de un rango y otro de otro. Eso existe. Nosotros somos realmente como un gremio. El gremio no es lo mismo que sindicato, porque el gremio es el conjunto de los que hacen la misma tarea. El sindicato es la organización de los mismos para defender sus derechos o conseguir conquistas. Es como un gremio, los actores. Uh-huh. Y hay una cosa en el teatro que es un respeto por los viejos. Cuando se habla del desprecio por los viejos, de la marginalidad, eso no ocurre en el teatro. Cuando un viejo entra a un lugar de trabajo, los más jóvenes se acercan, lo saludan, le dan un asiento. Yo quizá lo estoy describiendo de una manera un poco pomposa. Eso es más informal que esto, pero es tal cual. Yo voy a hacer esa película, es toda gente joven, el trato que recibí. Además no falta el joven que viene a pedirte un consejo, mira, tengo que decir esto, ¿qué te parece? ¿No? Y eso, los viejos son en general en el teatro también muy generosos, no se guardan secretos, ¿viste? No, es eso. En esa película yo hacía bastante que no hacía cine, y ni cine ni televisión, hacía bastante que había hecho cositas sueltas, muy chicas, así, por ahí.
Y bueno, y recibí todo ese apoyo, ¿no? Y lo disfruté muchísimo, además la película es muy linda. Y la directora, fíjate vos, que es una directora de cine enamorada del cine, además que ha hecho muchos cortos con sus premios, que tiene, que ha estudiado además cine, pero ella es una científica de alto nivel, está en el CONICET, es profesora universitaria, ha sido ayudante de cátedra también en la universidad, en la carrera de química, bueno, es una científica, y ella mezcla esas cosas, la ciencia y el arte, de una manera muy personal, y además ella es una persona divina, yo la quiero mucho, nació una amistad muy grande, nos hemos encontrado a comer, a hablar, bueno, le tengo muchísimo aprecio y ella a mí nos consultamos cosas. Yo escribí una novela que estoy ahora tramitando me han invitado de un par de lugares para publicarla, estoy viendo, bueno, estoy en un proceso de negociación, tramitación de la edición para que sea algo bueno. Uh-huh. Y se la di a leer a muy poca gente y a ella es una de las personas que se las di a leer. O sea, te digo que comparto cosas que son por ahí. Y ella tiene un proyecto, para un segundo proyecto, vino acá a mi casa, charlamos de ese proyecto con su pareja y se integró mi hijo a la charla, porque mi hijo vive al lado mío, en una casa al lado de la mía. Y vino y participó y la quiero mucho. Así que esa es la experiencia de la última de la que vos me hablabas de Máquina para ver el alma. Ok, ya le doy las últimas dos preguntas. Si bien esto ya lo mencioné anteriormente, me gustaría también un poco recalcarlo. ¿Qué le recomendaría a usted a un aspirante actor? En primer lugar, que trate de desvincular completamente el ser actor del salir en la televisión o en el cine o estar en las carteleras. Ser actor no tiene nada que ver con eso, con ser conocido. Hay mucha gente que viene, por ejemplo, a tomar clases de teatro y dice, no, yo lo que quiero es salir en la televisión. Es decirle, saque de su mente todo eso, solamente piense en si le gusta, en vez de contar las cosas, mostrarlas, hacerlas. La diferencia entre el teatro y la literatura y otras formas es que las otras formas cuentan y el actor hace las cosas. Si se trata de el escribe, pasó el automóvil a toda velocidad, el hombre estaba detenido en la esquina y el automóvil no lo vio y se lo llevó por delante y el hombre muere. Cuenta eso. El actor se para, hace el ruido, se para, hace ¡pum! Que lo golpea y se tira y se muere, ¿no? Lo hace, no lo dice. Que se conecte con eso solamente. Lo otro vendrá por añadidura. Una cosa es ser actor y otra es la carrera del actor, ¿no? ¿Me disculpas un segundo? Ay. Me pido disculpas, pero tenía la puerta, vive al lado, viene y me golpea la puerta. Tengo que poner un cartelito, siempre digo que tengo que poner un cartelito que diga, vení dentro de un ratito. Ok, bueno. Ahí ya estamos terminando, no se preocupe. Yo tengo una costumbre de decir al final 3 recomendaciones de películas o libros si quiere también, porque tengo entendido que suele ir de tanto en tanto. Si quiere, 3 películas recomienda al público y 3 libros. Vamos a intentarlo. Okay. Tampa 22 es una película norteamericana que transcurre durante la guerra de Vietnam y son las peripecias de un grupo de médicos que están en el frente. Una extraordinaria película. El acorazado Potiemkin, la vieja película rusa que marca como una cuestión en el cine muy importante, y Hombre mirando al sudeste de Subiela. Fantástica. Para mí, una maravilla. Además, Lorenzo Quinteros, el actor, sí, como un hermano mío, amigo, murió desgraciadamente. Está entrañable y la dirección de Subiela es una cosa de loco.
Sí, la verdad que hay una pequeña anécdota. Yo conocí esa película porque mi abuela de parte materna detesta esa película, porque no la entendió y nunca la volvió a ver para ver si la podía entender. Y bueno, siempre tenemos el chiste interno en la casa de vamos a ver ahora Hambre mirando al sudeste, que ella se queja, reniega de esa película es inentendible. Y a ver, ya la vi, me encantó y básicamente digo, es fantástica esta película, la Una recomiendo. gran película. Sí. Por curiosidad, como acotación así, tipo Me paréntesis. habías pedido 3 libros también, te los Sí, digo. sí. Un segundito, como Sí. paréntesis. ¿Qué opinó de El lado oscuro del corazón de Subiela? Me gustó también, no tanto como actor. No quiero entrar en un análisis cinematográfico porque como mínimo necesitaría 30 minutos. Menos de eso no puedo hacer. Pero también me gustó. Hay una cosa, sobre todo de atmósfera y de clima, que me traspasó, ¿no? Pero no me gustó tanto como la otra, fue como un sacudón, fue cómo se puede hacer una película así, ¿no? Y ahora sí, adelante con los libros, con los 3 libros. Bueno, un libro para mí liminar, que no se puede dejar de leer, es El Quijote de la Mancha. Creo que aquí en el habla hispana no se puede salir de él. Ese común, estamos hablando de varios siglos atrás, del siglo XV o XVI. Bueno, y uno muy nuevo, que es La Virgen Cabeza, ay, el nombre ahora no me lo voy a acordar, de la autora. Me pasa a veces que se me produce un blanco así. A ver, ahí lo estoy buscando. Su segundo apellido es Cabeza, pero no me acuerdo el nombre y el primer apellido. Gabriela Cabezón Cámara. Cabezón Cámara, no Cabeza, exacto. Gabriela Cabezón, bueno, era con cabeza. Esta autora es una autora argentina contemporánea, periodista, escritora, que también para mí modificó. Cada tanto hay un autor que modifica el canon, ¿no? Y ella, en el panorama de la literatura sudamericana, latina, de habla hispana, para mí también rompe el canon. A mí me causó tanta impresión como leer El Quijote en el momento que lo leí, solo que es una historia contemporánea. Pero es una maravilla, fuerte el libro, hay que mantenerse firme porque es muy fuerte, con respecto a la violencia, con respecto a las relaciones interpersonales, con respecto a la situación social. Es muy fuerte en el plano que lo mires. Me parece extraordinario. Y el otro libro que recomiendo es de nuestro autor también, de Sarmiento, El Facundo. El Facundo es una novela que escribe Sarmiento. Sarmiento fue un educador argentino, presidente de los argentinos y un intelectual que vivió en Chile muchos años porque se exiliaba, que responde a un pensamiento político que es totalmente opuesto al mío. Pero esto es arte, no tiene nada que ver, es de una potencia esa novela, que también rompe el canon de alguna manera porque es una novela muy moderna por la forma en que está escrita, pero una fuerza de la palabra, ¿no? Sombra terrible de Facundo, voy a evocarte para que sacudiendo el ensangrentado polvo que cubre tus cenizas, vengas a explicarnos las miserias de un pueblo y su vida secreta. Vos fijate con la fuerza, ¿no? Sombra terrible de Facundo, voy a evocarte. Mirá con la sonoridad que arranca un texto, ¿no? Con una intensidad tan marcada. Sí. Bueno, esas 3 novelas son las que elegiría, pero te digo, ahora mismo estoy leyendo 2 novelas al mismo tiempo. Yo soy muy lector de novelas, ¿no? O sea, de literatura, y me gusta más la novela. Poesía leo poco, no es que no lea, pero leo muy poco. Leo mucho, sí,
lo que es teoría literaria, lingüística, semiología, construcción del lenguaje. Leo mucho de todo eso o otras cosas científicas. Siempre alterno y estoy leyendo algo de tipo científico o así, incluso de ciencias sociales, de sociología, antropología, historia, ¿no? Al mismo tiempo que literatura, ¿no? Toda es literatura, digo, al mismo tiempo que ficción o que novelas. ¿Cuáles son los que está leyendo actualmente esos dos? Bueno, estoy leyendo una novela que es también de un autor argentino. Espera un momento que no me acuerdo de memoria. En este momento no me acuerdo de memoria el título. Ok, no pasa nada. Es gracioso porque me acordaba perfectamente el título, lo que pasa es que enfoqué con otra cosa que no tiene nada que ver. Bueno, el libro, te lo muestro, porque es muy sobria la... ¿Lo ves entero? Sí, hágase usted mismo. Sí, lo veo. Bueno, el autor se llama Enzo Maqueira, es un hombre joven, unos 40 años. Este libro es no bueno, es buenísimo. Lo que pasa es que tiene algo que a un actor lo entusiasma, porque está escrito en primera persona, y es un largo monólogo. Vos, entre otras muchas cosas que tiene el libro, vos vas viendo como un tipo que tiene una cierta neurosis se va poniendo cada vez más loco y termina, pero re loco, ¿no? No digo más nada porque si no estaría anticipando el final y qué sé yo. Pero la verdad que ya me llamó. ¿Cómo? La verdad que ya me lo vendió. Yo ya estoy como que, a ver. Si te va a interesar. Justamente me lo traje de la librería de nuestro común amigo, ¿no? Me fui a buscar y me lo consiguió él porque no lo tenía, y me lo consiguió, después me llamó, me avisó y lo fui a buscar. Bueno, Enzo Maqueira, digo, es un hombre joven, tiene una primera novela que se convirtió en un hit, porque está traducida a varios idiomas, tuvo récord de ventas, no sé si récord, pero sé que tuvo, hoy en día que es tan difícil vender libros, una novela que escribió hace unos 4 años, que, bueno, de mucho éxito. Después tiene un par más, y esta es la última que tiene, y está preparando otra para hacer por reportajes ahí que he visto y qué sé yo. Okay. Pero esta novela, otra cosa que tiene fantástico es la descripción de los personajes. Lo hace con una economía de recursos que con un pequeño trazo te cuenta el personaje y lo deja colgado y termina, no lo describe todo de una sola vez. Es alto, tiene pelo rubio, tiene un ojo torcido, las manos pequeñas, no. Un pequeño trazo y después sigue y no mucho más, y con pocas cosas te describió el personaje, ya lo viste, al personaje lo conoces, te das cuenta de qué va, todo. Bueno, y el personaje, el central, el que le pasa toda la cosa, que es para hacer te digo, se podría hacer un trabajo de adaptación y hacer un monólogo y que sea un tipo parado en el escenario contándolo todo. Por eso además le agrega para mí un entusiasmo particular, ¿no? Y lo otro que estoy leyendo es estoy leyendo un libro de semiótica de Peirce, que es uno de los dos fundadores. Saussure y Peirce son los dos fundadores prácticamente. Después se puede discutir si antes se habló también, y hasta en el medioevo había algo que tenía que... Pero son los dos fundadores. Este es un libro que trae una suerte de síntesis y de vinculación de uno con el otro, que me sirve para ordenar otras lecturas de semiología que hice. Entonces volví a esto, que es como un manual de la universidad, que me viene bárbaro porque me sintetiza, me ayuda. Además, yo no soy semiólogo ni nada por el estilo, ni analista de los discursos, entonces no necesito tampoco leerme los libros
por ahí originales, ¿no? Ajá. Con un docente que escriba un buen manual, a mí para lo que yo necesito me alcanza. Entonces esas son las dos cosas que estoy leyendo en este momento. Ok, y la pregunta hecatombe que cierra esta bellísima entrevista, fantástica, nutritiva, fabulosa. ¿Qué palabras le dedica a nuestro querido público? Por favor, seguí estando todo el tiempo, no te vayas. Es necesario que el arte discurra, porque eso va y vuelve. Si vos estás ahí mirándonos y escuchándonos y viendo nuestros testimonios, te enriqueces, porque vas a ver otros aspectos que por ahí no viste, porque siempre mirar lo mismo desde varios lugares no es lo mismo mirar algo desde arriba de la escalera que verlo desde abajo, ¿no? Y hasta hay cosas que si no te subís a la escalera no las vas a ver porque están muy lejos, y viceversa, otras que verás distorsionadas. Pero si no está el público mirando, nosotros no existiríamos, porque es la razón de ser de nuestra presencia. Y además, no solo de lo nuestro, sino del funcionamiento democrático de las ideas, digamos, donde las cosas sean, digamos, en igual cantidad y calidad para todo el mundo, que sea el que recibe, ese público que recibe, el que decida lo que quiere hacer, y ese público con su caminar, con su forma de distribuirse por el espacio y por el tiempo, determina mucho lo que hacemos, porque si lo hace de una manera nos volverán a llamar para trabajar o no, si lo hace de otra por ahí no nos llaman porque no llamamos la atención. Hace que un gobernante siga gobernando o deje de gobernar o repita su mandato. Hace que un medicamento, que si es exitoso se sepa y la gente tenga confianza en probarlo. Determina muchísimo la conducta social, que es justamente lo social, es el público, ¿no? Y puesto en función de público, o sea, de espectador, que tiene una forma de participación muy especial, porque en general es a posteriori, es cuando está el resultado de lo que observó. La palabra público es de alguna forma una determinación de lo pasivo. El público es el que está sentado, en nuestro caso, en la platea mirando. Pero también esa es una participación activa, porque lo que se comunica desde arriba después es reproducido de alguna forma desde dentro de ese espíritu donde entró, ¿no? O esa cabeza, si lo quieres así. Entonces, repito, no dejes de estar ahí, público. Bellísimo. Muy sabias palabras, y acá la verdad que nos despedimos, y sin más que decir, mis queridos drugos, muchas gracias por ver y hasta la próxima.